¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente de Coavise de Estadio. Mi nombre es Sebastián Camaño y aquí me encuentro con un doctor muy especial, un youtuber también, ya con más de 50.000 seguidores en su cuenta, con Julio César Castañeda, más conocido en el mundo de las redes sociales como Doctor Deporte. Doctor, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, darnos un poco de su tiempo. El doctor se encuentra en México, entonces estamos haciendo un poco de esfuerzo para poder conversar aquí el día de hoy. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Sebastián, a ti y a toda tu audiencia que nos están escuchando y que nos están viendo desde tu bello país que es Ecuador, y les agradezco mucho esta entrevista. Muy bueno, doctor. Vamos a iniciar, vamos a hablar dos temas, pero el primero que me llama a mí bastante la atención es el COVID-19, coronavirus y el deporte. Muchas personas tienen el concepto de que los deportistas, o personas que tienen un estilo de vida sano, hacen deporte constantemente, se alimentan bien, casi que son inmunes al virus, pero ya nos hemos dado cuenta que no, que los deportistas también pueden caer. Entonces la primera pregunta que le tengo es, ¿los deportistas o personas que tienen un estilo de vida sano tienen las mismas probabilidades de contagiarse como el resto de personas? Es correcto, todos estamos expuestos a este virus, al virus del COVID-19, en mayor o menor medida dependiendo de las posibilidades que nosotros tengamos, pues para guardarnos en casa, ¿no? Para estar en casa, para nuestro sistema inmunológico, que tan bien preparado o mal preparado esté para recibir esta enfermedad. Pero en términos generales, las posibilidades de contagio para todos son iguales, dependiendo, claro está, de nuestra exposición. Por ejemplo, nosotros como médicos estamos más expuestos porque estamos Claro. revisando a los pacientes. Un ingeniero que realiza su trabajo en casa, pues está menos expuesto. Un deportista que regularmente tiene que salir a hacer entrenamientos, en los entrenamientos, si son cerrados, son en espacios cerrados, se va a encontrar más expuesto. Por ejemplo, en un gimnasio o si se realizan los entrenamientos en algún área que no esté adecuadamente ventilada, se encuentra más expuesto a contagiarse del COVID. Pero en términos generales, todos tenemos vulnerabilidad a contagiarnos. Hasta los deportistas, por muy saludables que puedan estar, también tienen posibilidades de contagiar. Y los deportistas, los síntomas usualmente pueden ser leves también en su gran mayoría, o también pueden llegar a haber casos bastante fuertes que necesiten estar entubados, oxígeno, que ya es lo que más fue común al principio de la pandemia en personas normales. Pero un deportista que se debe cuidar 24/7, ¿cómo es normalmente los síntomas que a ellos les pueden dar? Sí, claro. Cuando un deportista se contagia, regularmente la enfermedad es leve, no es una enfermedad, digámoslo así, grave, es decir, su vida no está en compromiso. Sin embargo, si el deportista o la persona que se contagió, a pesar de estar sana, no se cuida, es decir, no toma adecuada cantidad de agua, su sistema inmunológico está bajo, no descansa, no duerme bien, no está comiendo adecuadamente y balanceadamente, se puede complicar la enfermedad, claro está. Entonces, para los deportistas que se llegan a contagiar, son las medidas, digamos, habituales, pero hay que exagerar un poquito más en la cuestión del descanso, del reposo, del sueño y de la alimentación y de la ingesta de líquidos también. Hay que consumir, varían los requerimientos, pero los deportistas regularmente debemos o deben de consumir un poquito más de líquido porque sudan, a la hora de hacer ejercicio se suda mucho y se pierde mucha cantidad de líquido, entonces tienen que consumir un poquito de más líquidos, sobre todo agua natural y algunos minerales y electrolitos que, bueno, perdemos a la hora de sudar y a la hora de hacer deporte. Pero en términos generales es una enfermedad leve la que se cursa. Hay ocasiones que se puede complicar por algunas cuestiones, ya sea hereditarias, como el tipo de sangre, por el tipo de deporte que se realiza. Por ejemplo, los deportistas que hacen deporte más anaeróbico, como pudiera ser en los gimnasios, están un poco más expuestos al virus y un poco más expuestos también a que se compliquen. En cambio, los deportistas que realizan actividades aeróbicas, como pudiera ser el atletismo, carreras de velocidad, maratones, etcétera, se ha visto que tienen menos complicaciones y que cursan con una enfermedad más leve e inclusive hasta asintomática.
las personas que tienen que ir al gimnasio, los fisicoculturistas. Dos cosas. Primero, cómo ellos pueden poder evitar tal vez contagiarse y a la vez seguir haciendo su deporte. Es más complicado por lo que tienen que estar en un gimnasio, hay muchas personas que van, cogen las máquinas. Y segundo, ¿por qué a ellos se les puede complicar un poco más? Por la cantidad de suplementos que toman, y a eso es lo que también le quería preguntar, ¿qué suplemento sería bueno que dejen de usar, que las personas dejen de usar por un tiempo hasta que se pueda normalizar otra vez todo, para que puedan igual hacer el deporte, pero sin tener esos riesgos que usted nos estaba comentando? Sí, claro, sobre todo los ejercicios que se hacen en gimnasios cerrados o en espacios cerrados, sí están más expuestos y como bien lo menciona Sebastián, la cantidad a veces que consumen de ciertos suplementos, que hay que recordarlo, la mayoría tienen metabolismo hepático y eliminación renal, pueden a veces desgastar en cierta medida nuestro funcionamiento hepático y nuestro funcionamiento renal. Eso puede originar una elevación de la frecuencia cardíaca y una elevación de la tensión arterial. Entonces, en efecto, estos deportistas pueden estar más expuestos a complicarse en cierta medida. También por la carga viral. Cuando un deportista se contagia, depende mucho de quién se contagió. Por ejemplo, si se contagió de una persona que está muy enferma, gravemente enferma, quiere decir que tiene una carga viral muy elevada y quiere decir que estuvimos en contacto directo con esa persona. Por ejemplo, si nosotros como médicos llegáramos a revisar a un paciente que está grave y que tiene el SARS-CoV-2 o el coronavirus, esa persona tiene una carga viral muy fuerte, es decir, tiene muchos virus que están contagiando a la mayoría de sus células que está él expulsando a través del habla y a través de la respiración. Entonces, esa persona es altamente contagiosa y la carga viral que ingresa a la persona que se contagia, por lo tanto, puede proporcionar o puede dar una enfermedad más grave. Entonces, en los atletas, sobre todo los deportistas que se dedican a las pesas, están en lugares cerrados, hay menos ventilación y si no se toman las medidas de higiene adecuadas, las cargas virales pueden ser elevadas. Y eso puede originar a que se compliquen este tipo de deportistas. Y como bien lo comentabas, aunado a la elevación de la tensión arterial por los suplementos que toman y por el tipo de deporte que realizan, hay que tener mucho cuidado con este tipo de deportistas y sobre todo también pues guardar las medidas elementales, ¿no? Lo elemental es la sana distancia, la desinfección de los aparatos, pues no saludarnos, ¿no? De abrazo, de beso, de mano. Claro. Guardar esa medida es elemental, ¿no? Porque hay que recordar que en nuestras, en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros sudamos, en lo que nosotros exhalamos, o del líquido que puede llegar a salir de nuestros ojos o de nuestra nariz, puede haber ciertas cantidades de virus en el caso de que alguien esté contagiado. Ahora sí quiero ser muy claro en la cuestión de que una persona que es asintomática tiene muy pocas probabilidades de contagiar a otra persona. ¿Por qué motivo? Porque su carga viral es muy baja. Sí puede hacerlo, pero es muy baja la probabilidad. Entonces eso pues nos da una buena noticia, ¿no? ¿Cuáles son los suplementos que tal vez podremos bajar un poco la ración o mejor evitar en este tiempo hasta que, bueno, se pueda confirmar que la vacuna sirve o si no que el virus ya desapareció por completo? Sí, claro. Qué buena pregunta. Y perdón por no contestarla anteriormente. No, Mira, la mayoría de los suplementos que se les conoce como energizantes tienen sustancias que elevan la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Aunado a eso, contraen a las arterias y aunado a eso, pueden originar que se eleve la enzima famosa, que es la enzima convertidora de angiotensina, que es a la que el virus, el coronavirus, el COVID-19, puede unirse muy fácilmente. Entonces, en términos generales, hay que evitar todos aquellos productos, suplementos que eleven la tensión arterial y la frecuencia cardíaca en exceso, todos aquellos que son energizantes, ¿sí? Voy a ya. poner un ejemplo, la creatina. La creatina se considera como es para elevar la masa muscular y sirve mucho también para retener agua en los músculos, pero también eleva muchísimo la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y la creatina regularmente no tanto es la sustancia lo que genera digamos, la predisposición,
sino con lo que la añaden o con lo que la complementan. Regularmente, si viene en polvo, buscan que tenga un buen sabor y le ponen endulcolorantes, le ponen fenilalanina, le ponen muchas sustancias que pueden llegar a ocasionar esta elevación de la tensión Por arterial. eso es mejor, por eso es mejor tomar creatina, pero la que no tiene sabor, como que la más pura de todas. Solita, así es. De por sí, hay que comentarlo que la mayoría de las carnes rojas tienen creatina. Entonces, si llevamos una dieta balanceada, a veces ni siquiera hay necesidad de tomar esta cantidad de productos, ¿no? Muchas proteínas también, muchos, por ejemplo, ahora que está muy de moda este famoso óxido nítrico, no es más que un aminoácido, ¿no? Es un precursor que es la arginina. Y esta arginina casi siempre también la complementan con muchas sustancias que elevan la tensión arterial y que causan un mayor desgaste hepático y renal. Entonces, esos pueden causar mayor predisposición a que esta enfermedad pues, puede llegar a complicarse. Que es preferible que sigan yendo al gimnasio, busquen una forma que puedan hacer en casa con su propio peso, pero muchas veces eso es más complicado para ellos porque como necesitan aumentar la masa, crecer, necesitan pesas. Entonces, ¿qué les podría recomendar a ellos para que se puedan igual cuidar y sigan manteniéndose haciendo ejercicio? Sí, lo ideal es que entrenaran en casa, ¿no? Pero yo sé que a veces es muy complicado. Hay personas que inclusive de eso viven, ¿no? Viven de entrenar a otras personas, viven del aspecto de su cuerpo, viven de promocionar a veces inclusive ciertos productos, ¿no? Claro. En base a su escultura física. Entonces a veces es complicado decirles, pues quédate entrenando en casa con pura tensión dinámica porque ellos perderían una gran cantidad de masa muscular. Entonces, para este tipo de personas, pues entrenar, ellos sí, para que veas, entrenar con su cubrebocas, con un cubrebocas que sea efectivo, ¿no? Ahí sí pudiera ser el KN95, guardar las medidas de sana distancia en lo más posible. O sea, si van a entrenar, que entrenen solos, que no entrenen con otros amigos o con otras personas con las que ellos no vivan bajo su mismo techo. También es muy importante, hay algunos ya viricidas, elementos de desinfección que se utilizan, que se rocían inclusive en los aparatos. Cada aparato que ellos utilicen deben de desinfectarlo con estos viricidas famosos. Hay muchas marcas, hay muchos tipos, o simplemente el alcohol del 96 es un excelente viricida, ¿sí? O el cloro también, pero a veces el cloro irrita mucho las Sí, fosas nasales. Entonces, con el alcohol es más que suficiente. Y pues bueno, desinfectar los equipos, ¿no? Los aparatos y tratar de ir a las horas a las que no haya o a las que haya poca gente. dos cosas. Primero, ¿qué tan riesgoso es jugar fútbol? Y si es que se puede realizar esto, ¿qué medidas se debería usar una mascarilla especial o algo? Hay una forma de que la gente por lo menos pueda jugar una vez al mes, por así decirlo, que en redes sociales sí me he dado cuenta bastante que la gente pregunta, los deportistas ya están jugando a nivel profesional, obviamente tienen otro tipo de sistema de bioseguridad mucho más alto que cualquiera de nosotros, pero ¿hay alguna posibilidad de que las personas normales se puedan jugar fútbol con ciertas medidas de seguridad? ¿Y qué tan riesgoso puede ser? Bueno, empiezo ahora sí que por el final. Sí puede llegar a ser riesgoso porque sobre todo cuando se juega fútbol, sobre todo yo entiendo que a veces se juega, por ejemplo, este famoso fútbol rápido, este famoso fútbol de salón, ese sí no lo Ajá, recomiendo porque estamos más cercanos todavía claro. con el contrincante. Ese sí no. En todo caso, si se pudiera llegar a jugar fútbol en algunas zonas o en algunas localidades, que tengan, digamos, bajo índice de contagio, porque en las zonas que hay bajo índice de contagio sí se puede llegar a realizar actividades un poquito al aire libre y con personas con las que nosotros podamos llegar a convivir, pero demostrado que esa zona tiene un bajo índice de contagio. Entonces, cuando ese es el caso, la mayoría de las veces una persona enferma casi siempre no va a ir a hacer deporte. Sí hay Claro. ocasiones en las que nosotros estamos sanos y nos da flojera hacer deporte. Oh, claro, sí. Sí, y más el COVID, el SARS-CoV-2 da mucha fatiga, da una fatiga muy intensa en los pacientes
Y es muy complicado que un paciente que tiene una alta carga viral vaya a jugar fútbol, por ejemplo, porque se siente muy mal. Su organismo no se lo permite, la fiebre no se lo permite, el dolor muscular, las mialgias tampoco se lo permiten. Y si va un asintomático, es leve la forma de que el nivel que nos Sí. pueda contagiar. Sí, claro. Si va una persona, por ejemplo, vamos a hacer el supuesto de que tú y yo vivimos en la misma localidad y yo que soy médico y he estado conviviendo con pacientes, pero estoy sano, soy un asintomático. Mi carga viral va a ser muy, muy bajita, pero muy bajita. Entonces yo tengo muy pocas probabilidades de contagiarte a ti, a menos, por ejemplo, de que tomes de mi vaso de agua o a menos Ya, de que te hable a una distancia muy cercana y aparte, como tú también eres una persona sana, tienes muy bajas probabilidades también de contagiarte. Entonces, lo más probable es que si te llegara yo a contagiar, serías un paciente asintomático también. Entonces, tú también tendrías una baja carga viral. Y ese es en el supuesto de plano muy, muy exagerado. O sea, claro. la probabilidad es muy, muy baja realmente. Respecto a jugar con mascarillas o con cubrebocas, se puede, sería una medida asumiendo que todos los jugadores en ese momento tienen cierto potencial de infección. Entonces, se puede practicar el uso del cubrebocas, pero hay que ser también realistas, No se puede. es muy Caminando, incómodo, ¿eh? sí, pues uno caminando de aquí al carro ya se ahoga, imagínate, y jugar Sí, fútbol sí. debe ser peor. Es muy incómodo y además realmente no protegería a los demás, ¿no? O sea, realmente sería como una cuestión pues nada más significativa de que nos estamos cuidando básicamente. Sí, Entonces, lo ideal es pues que tengamos esa conciencia social y que si en las localidades que tienen bajo índice de contagio y las personas que van a jugar a ese lugar, pues tengan esa conciencia social de me siento un poco mal, mejor no voy. Y en cambio, los que no, yo me siento a todo dar, me siento claro. muy bien, ya quiero ir a jugar con mis amigos, obviamente sin convivir con ellos de manera cercana, ¿no? O sea, lejano y todo, lo normal, saludarnos de puñito o de codito, ¿no? O de reverencia o hacer señas, etcétera. Eso pues nos puede ayudar bastante y además pues creo que para la convivencia social también en cierta medida se requiere. Sí. Otra pregunta, doctor, que esto sí me pareció bastante interesante. Desde hace tiempo ha salido información, pero justo yo leí en una página de CNN que dicen que el coronavirus puede afectar el corazón de los deportistas. Básicamente es de lo que usted ya me explicó o puede ser por otra razón. Bueno, el coronavirus en general puede afectar el músculo, todos los músculos, ¿eh? Todos los músculos pueden ser afectados por el coronavirus, no tanto porque el coronavirus se reproduzca en los músculos, sino porque el coronavirus ocasiona una respuesta inflamatoria generalizada en todo el cuerpo humano. Entonces, de los órganos, sistemas, el sistema musculoesquelético, que más energía requiere y que más actividad también está expuesto, requiere obviamente grandes cantidades de energía de nuestro cuerpo y eso origina parte de las mialgias y parte de la inflamación continua que tiene nuestro cuerpo. Entonces, esa inflamación continua puede generar cierto daño en los músculos y hay que recordar que el corazón es un gran músculo, ¿sí? Es de nuestros músculos más grandes que tenemos. Entonces, puede llegar a originar se le conoce como miocardiopatía, sobre Sí, todo en deportistas que, como te comentaba, pueden llegar a tener ciertos factores que eleven la tensión arterial o ciertos factores que les puedan originar una insuficiencia cardíaca congestiva, como quienes, por ejemplo, los que son de muy alto rendimiento, por ejemplo, los que cargan pesas, ¿sí? O los que realizan actividades de muy alta velocidad y tienen mucha masa muscular, están un poco más expuestos a que pueda dañar su corazón, su miocardio. ¿Sí? Y si aunado a eso tienen elevación de la tensión arterial, bueno, pues se juntan dos factores que pudieran originar un daño al corazón, pero hay que también comentar que el coronavirus no es su órgano blanco el daño al corazón. Su órgano blanco y son las vías respiratorias. claro. ¿Y la miocarditis, cómo se puede, si es que en el caso que algún deportista le pueda dar, cómo se puede tratar esa enfermedad?
Bueno, aquí nuestros amigos, los cardiólogos, son los especialistas en tratar ese tipo de enfermedades. Ya cuando hay una miocarditis, es porque el paciente ya tiene síntomas graves, síntomas de gravedad que tienen en compromiso su vida. Y antes de manifestar la miocarditis, comienzan a tener una disminución en la saturación de oxígeno. Hay que recordar que una saturación de oxígeno menor a 90 ya debe de comenzar a preocuparnos. Y esos son casos ya de hospitalización. Una miocarditis se trata en un hospital, no se puede tratar de manera ambulatoria, se tiene que tratar en un hospital y en ocasiones hay la necesidad de dar los famosos corticosteroides para desinflamar esa parte del corazón que está originando el virus, ¿no? Como la inflamación generalizada. Y ya para ir cerrando este tema, si a algún deportista le da COVID, le da coronavirus, ¿cuál es la mejor forma de que pueda volver a reintegrarse a sus actividades diarias normales de deportista? O es una persona sana que usualmente entrena de lunes a viernes. Excelente pregunta. Fíjate que también a mí me han hecho esa pregunta. Eh, Regularmente después de que un deportista, una persona que está en una edad mediana o joven inclusive y que está acostumbrada a hacer deporte, la enfermedad va a tener un periodo de 2 semanas, 14 días aproximadamente. Después de esos 14 días, esa persona lo más probable es que se vaya a sentir bien, se vaya a sentir ya con ganas de entrenar. Pero como su cuerpo viene de un proceso inflamatorio generalizado y se considera inclusive hasta crónico porque lleva ya más de 2 semanas con ese proceso inflamatorio, lo ideal es que empecemos paulatinamente, que no empecemos con el ritmo que traíamos anteriormente. ¿Por qué motivo? Porque el ejercicio también es un desgaste físico, es un desgaste de los músculos y este desgaste puede originar procesos inflamatorios. Entonces podemos alargar el proceso de la enfermedad. Por eso es muy importante que una persona que se ha contagiado y que ya se siente bien, que él cree que ya puede, o él o ella ya cree que puede realizar su actividad física como antes, debe de hacerlo muy, muy paulatino. Yo recomiendo en un lapso aproximado de un mes. Es decir, empezar a entrenar 3 veces por semana nada más, no más de 30 minutos y hacer ejercicios leves, realmente estiramientos, calentamientos, frecuencia cardíaca que no sobrepase los 150 latidos por minuto, un trote ligero, levantamiento de pesas con muy poco peso. Creo que son pues condiciones generales para todos los deportistas que pueden llegar a contagiarse y afortunadamente pueden llegar a tener una evolución satisfactoria de esta enfermedad.